Parlodent, el cambio que tu sonrisa necesita, presenta. Es lunes y arrancó de una manera estrepitosa porque los trabajadores del Poder Judicial iniciaron paro. No están de acuerdo con la reforma que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero ¿por qué? ¿Cuál es el problema? Vamos a hablar de esto. Además está la viruela del mono, durísima a nivel mundial. Ya hay alerta por parte de la Organización Mundial de la Salud, así que aguas con este tema. Y Mexicanos contra la Corrupción, los que dicen luchar contra esta, resultaron más corruptos. Con estos temas vamos a arrancar hoy, nada más ni nada menos que trasfondo. Ya nos vamos directamente. Miren, a partir de las 0 horas de este lunes, inició un paro en el Poder Judicial. Más de 55,000 trabajadores anunciaron pues, que no iban a chambear porque no están de acuerdo con la reforma que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Dicen que hoy como nunca México los necesita unidos. Hicieron un llamado urgente a las organizaciones civiles, barras de abogados, universidades, etcétera, para sumarse a la defensa, así le llaman ellos, del país, porque malamente aseguran que van a desaparecer el Poder Judicial. La presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo ya aseguró que esto es mentira, que se mantiene el Estado de Derecho y que por supuesto se trabajará con los 3 poderes, con el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Lo que plantea realmente esta reforma no tiene nada que ver con desaparecer, como mencionan algunos, el Poder Judicial. Yo creo que el enojo de jueces, magistrados y ministros de la Corte tiene que ver con que habrá modificaciones al artículo 17 para dar un plazo máximo de 6 meses a la resolución de asuntos en materia tributaria. De lo contrario, los jueces deberán justificar las razones de dicha demora o serán llevados al Tribunal de Disciplina Judicial, es decir, ellos no estaban acostumbrados a que nadie los juzgue. Y ahora que serán juzgados es que presentan esta carta en la que dicen que es urgente que sepan que la reforma propuesta por el Ejecutivo Federal pretende someter al Poder Judicial de la Federación, cuando no es así. El Senado ahora solo tendrá la facultad de tomar protesta, otorgar o negar las solicitudes de licencia o renuncia a las personas servidoras públicas del Poder Judicial de la Federación, mas no de nombrarlos. Recordemos que siempre habían sido nombrados desde y por el Senado. Dice que la administración del Poder Judicial de la Federación está a cargo de un órgano de administración judicial, mientras que la disciplina de su personal estará a cargo del Tribunal de Disciplina Judicial. Esta reforma menciona que con la creación del Tribunal de Disciplina, que se integrará por 5 miembros electos por la ciudadanía a nivel nacional, podrá iniciar investigaciones, atraer procedimientos relacionados con faltas graves o hechos que las leyes señalen como delitos, ordenar medidas cautelares, incluso sanciones para quienes trabajan en el Poder Judicial. Ahora la Suprema Corte de Justicia pasará a 9 y no tendrá 11 integrantes. Sus sesiones siempre serán públicas y su presidencia se renovará cada 2 años de manera rotatoria en función del número de votos que obtenga cada candidatura en la elección respectiva, correspondiendo a la presidencia a quienes alcancen mayor votación. Se cambia el Consejo de la Judicatura Federal por un órgano de administración judicial y se eliminan las salas de la Suprema Corte. Además, los fallos de esta Suprema Corte deberán ser aprobados por mayoría de 6 votos y seguirán siendo obligatorias para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación. Creo que esto es uno de los enojos que tiene en jaque a los mandos más altos del Poder Judicial, además de que no podrán crearse ni mantenerse en operación fondos, fideicomisos, mandatos o contratos análogos. Y se reduce de 15 a 12 años el cargo de ministras y ministros, al tiempo que se elimina su derecho a un haber por retiro. Tampoco podrán ganar más que el presidente, durarán en su cargo 6 años, en fin.
Y por supuesto que la cereza del pastel que muchos están utilizando como bandera de lucha o de presunta lucha es la modificación al artículo 96 de la Constitución para que entonces se pueda elegir a quienes vayan a estar al frente de los juzgados, a los ministros, ministras, en fin. Se elimina el requisito de que se tenga cuando menos 35 años al día de la designación, pero ojo, esto no quiere decir que cualquier persona con 35 años o menos pueda ser magistrado o juez. Hay que llenar ciertos requisitos, como por ejemplo, calificaciones buenas, deberán presentar ensayos con el tema, deberán tener al menos 5 años trabajando en temas judiciales o de derecho. En la actividad jurídica, pues, deben presentar cartas de referencia. Dice la ley o la nueva propuesta del presidente que referencia a sus vecinos, colegas o personas que respalden su idoneidad, pero yo platicaba aquí con el equipo de producción hace rato. Esto es como cuando van las mises, ¿no? Pues la Miss puede decir, para mi novio yo soy la mujer más hermosa del mundo. Y no por eso gana, ¿no? Luego les hacen preguntas, ¿no? De que quién fue Confucio, y algunas dicen que fue el que inventó la confusión, ¿qué harían para que el mundo esté mejor? Pues piden la paz mundial, etcétera. El tema es que mientras mejores argumentos tengan y mejor respaldo tengan de su belleza, etcétera, por poner un ejemplo burdo con una Miss, pero puede ser cualquier otro ejemplo que ustedes quieran. El tema es que esto es lo que tiene enojados y por supuesto que van a ser electos y el INE juega un papel muy importante y bueno, a diferencia de los candidatos, candidatas y candidates de algún otro cargo de elección popular, pues ellos no van a tener la oportunidad de aparecer en radio y televisión ni de pagar tiempos especiales, harán campaña de otra forma. Esto tiene muy enojados a los ministros. Ahora bien, vamos al punto importante que mucha gente pregunta a los propios trabajadores del Poder Judicial. Y ahí va la pregunta. ¿Hay corrupción en el Poder Judicial? No. ¿No? Digo, siempre tenemos como ejemplo ¿a qué país? Estados Unidos, no. No, nos vemos las imágenes de ahí, de la Suprema Corte de Estados Unidos, ¿no? De los jueces. La ley y el orden, hasta los programas de no, ya todo mundo es juez, ¿no? Vemos ahí cómo son los juicios y decimos, no, cuando yo me toque a mí algún día, no, porque aquí la impartición de justicia es diferente. Aquí no hay ese mismo sistema que tienen en Estados Unidos. Tan no lo tenemos que precisamente allí en la Unión Americana pretenden hacer lo mismo que en México. Búsquenle ahí en internet y van a ver. El diario El País de España dio a conocer esa nota muy importante, una investigación en la que el gobierno de Estados Unidos ya quiere también que haya una elección ciudadana para sus jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de los Estados Unidos, precisamente por los actos de corrupción que imperan en ese país que para nosotros no es corrupto. ¿Qué decimos siempre a Estados Unidos? No, hombre, además del sueño americano, todo está muy bien. Pero desde que ellos aceptan que hay algo que no está muy bien es porque ya saben que la cosa no está tan bonita como parece. ¿Qué va a suceder con la reforma del Poder Judicial? En los próximos días lo sabremos. Lo primero es que los trabajadores tomen en cuenta, uno, que a ninguno de ellos se les está quitando ningún derecho, ni van a perder la chamba, ni nada. No existe eso en la reforma. Lo que existe en esta reforma es lo que le afecta, por decirlo de alguna manera, a los ministros, a los magistrados y a los jueces. Que además, en últimos años y siempre, hemos visto casos en los que un juez o una jueza dictan auto de formal prisión a un inocente o bien liberan a gente de mucho poder, porque algo sí tiene la justicia a nivel mundial. ¿Gana? ¿Qué? Es ciega. Es ciega. No, es ciego el que no se da cuenta de que gana el que tiene dinero. No. Sí.
Y uno de los países en donde más se requiere dinero precisamente para salir de la cárcel o para no entrar es en la Unión Americana. Así que vamos a tener que esperar unos días más. Hablando de corrupción, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, donde está Amparo Casar y donde está Claudio X González, pues resulta que han recibido dinero de Estados Unidos y de quién sabe cuánta gente más. Precisamente Claudio X González subió esta mañana de lunes a través de sus redes sociales una invitación a la Marea Rosa. Pónganme la invitación, por favor. La Marea Rosa, que ya está muy mareada. Yo le acabé de decirle la mareadora. Que para que en 3 semanas luchen en una marcha hacia el Ángel de la Independencia para ir al Senado, ahora para pedir que no haya reforma al Poder Judicial. A ver, para quienes no sepan o para quienes no se acuerden, Claudio X González es el mismo sujeto, empresario multimillonario mexicano, que convocó a la Marea Rosa anterior en defensa del INE. ¿Se acuerdan? Antes de las elecciones. Antes de las elecciones, ni un pétalo le deben tocar al INE. El INE no se toca. El INE es impoluto. ¿Qué es impoluto? ¿Qué? Eso, es impoluto. Resulta que después de la elección no ganó, sí saben que no ganó Xochitl Gálvez, ¿verdad? Ya hasta ella aceptó que no ganó. Sale Claudio X González y dice, es que los del INE se prestaron a la corrupción. Pues no que unos días antes lo andabas defendiendo, Claudio. Cuando les conviene. Lo mismo va a pasar con el sistema judicial, con el Poder Judicial. Ahorita van a ir a defenderlo, porque seguramente hay casos allá que le están tratando de resolver a don Claudio. Si no se los resuelven, luego va a salir a decir que el Poder Judicial necesitaba esta reforma, que era muy importante que la reformaran. Pues bueno, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad recibió de los Estados Unidos nada más ni nada menos que la nada desdeñable cantidad de cuánto creen, échenle, 111 millones de pesos del 2018 al 2023. Un tipipuchal de lana, un montón de dinero, un chingo y un tanto más, que es lo que ha recibido Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Esto lo dio a conocer Pablo Gómez, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Estados Unidos le ha mandado además de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, a muchos más. Pero lo peor de todo es que lo ha recibido desde igual dinero de otras cuentas, desde Ford Foundation, desde la John and Catherine T. MacArthur Foundation, desde la International Community Foundation, desde el Rockefeller. Bueno, han recibido un montón de dinero. ¿No podrán mandar un poquito para acá? Para acá, para el programa. Como para reparar el aire acondicionado, no frío. Y bueno, esto es lo que mencionó nada más ni nada menos que Pablo Gómez, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, en torno a este poquito de lana que ha recibido Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que son más corruptos y parece que más impunes que cualquiera. El 29 de agosto hasta el 23 de enero de 2024, como les decía, también ha habido una aportación en el año actual. El Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad recibió 96.740.613 pesos de la Embajada de los Estados Unidos de América. El organismo emisor de las transferencias financieras se llama Financial Service Center y están facturados o fueron facturados por parte de Mexicanos contra la Corrupción a nombre de una entidad que se llama U.S. Agency for International Development, Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica.
Es así como aparece la cuenta bancaria desde donde se emitieron los 96.740.613 pesos 60 centavos, como está en el encabezado de esta nota, a partir del 29 de agosto de 2018. El 29 de agosto de 2018 recién acababa de llevarse a cabo en México la elección presidencial y de Congreso de ese año, obviamente. Es decir, estas aportaciones del gobierno de los Estados Unidos a Mexicanos contra la Corrupción no vienen del año 2015, cuando esta fue fundada, sino vienen a partir del momento en que en México se realiza unas elecciones y el candidato que resulta elegido en esa elección presidencial fue el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, y un Congreso con mayoría de la corriente encabezada por Morena, que conforma ese movimiento denominado Cuarta Transformación, en la que no solo participan 3 partidos, claro. Me corrigen, no es la cantidad que les dije, es más, son 502.588.208. Mándenme los 588.208. Quédense con los 502 millones. Y métanse su... Usted no es ambicioso. pero les estoy dejando la corrupción y la impunidad para que se la metan donde más les cabe. No tienen un poquito de vergüenza los apoderados legales. Y por supuesto que esto enoja al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, porque pues todo indica que lo que hacen con esta lana en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, pues no sé qué es, ¿qué harán los de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad? ¿En qué se gastan tanto dinero y para qué necesitan tanto dinero? ¿Para campañas en contra de quién? ¿O a favor de quién? Porque es claro que Claudio X González y María Amparo Casares estuvieron a favor de la oposición en la pasada elección, y no es que yo esté en contra de la oposición o a favor del partido en el poder, es que simple y sencillamente no entiendo para qué están utilizando el dinero. ¿Cómo combaten la corrupción? Si existe una unidad federal para el combate a la corrupción, ¿por qué no llegar con estos recursos y trabajar en conjunto? Como por qué tener que utilizarlo de manera diferente. Bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador le mandó una carta a su homólogo norteamericano, Joseph Biden, en la cual le recrimina de una manera muy educada que le haya enviado o le haya financiado parte de las actividades a la autollamada Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, cuyo propósito principal ha sido atacar a su gobierno. Dice el presidente, esto que le expreso es público y notorio, sin embargo le doy a conocer que desde el gobierno de Estados Unidos, a través de agencias como la denominada para el Desarrollo Internacional, le han entregado a esta organización desde 2018 hasta el año pasado 111 millones de pesos. Nada más desde esa organización. Y menciona el presidente que aun cuando se trata de una cantidad relativamente menor, ¿cómo? Este proceder es completamente ofensivo y contrario a las relaciones de respeto a las soberanías de México y de Estados Unidos, que tanto usted como yo, dice el presidente, cultivamos en bien de nuestras naciones. Y le pide que haga algo para detener este agravio que atenta contra nuestro principio constitucional de no intervención o autodeterminación de los pueblos. Le ofrece disculpas por tratarle de manera directa y abierta este tema, además de que, le desea lo mejor y le ofrece su cariño con estima, etc. Será una cantidad mayor. ¿Cuánto será una cantidad mayor? Pues ya los 500 y cacho, ¿no? Porque dice el presidente, y a lo mejor se menciona que relativamente es una cantidad menor, tomando en cuenta lo que proviene de esta organización, de la organización denominada para el Desarrollo Internacional. Ya sería mayor si tomamos en cuenta todo el resto de lana que le han mandado a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Repito,
¿en qué utilizan todo el dinero? Digo, si tuvieran una fundación para ayudar a los niños de la calle, a los perritos sin hogar, a los indigentes, si le mandaran pero no. Aquí está la lana que reciben como beneficiarios. Ahí está un documento que se dio a conocer donde aparece en primer lugar María Amparo Casar Pérez, que en el periodo 2016-2023 recibió nada más ni nada menos que 26.514.057 pesos con 74 centavos. Claudio Javier González Guajardo, del 2016 al 2020 en el número de operación 101 recibió 11.244.873.72 pesos. Y ahí aparecen otros beneficiarios que tienen que ver con esta asociación civil que se llama Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, pues que insisto, yo no sé cómo están combatiendo la corrupción. ¿Con cuánto estaría bueno que nos apoyaran acá? Con 1 millón. Nosotros vamos a combatir la corrupción, don Claudio. Para empezar lo quitaríamos a usted y a doña María Amparo, para que no digan que luego, y ahí empezamos a manejar la lana bien, ¿no? Para que valga la pena. No, ni más, yo no me meto en esos temas. Cerepe, dijeran en mi pueblo. Y también cerepe si me contagio del Mpox, de la viruela símica o la viruela del mono que está atacando al mundo entero y que, ojo, vamos a quitar un poquito las especulaciones. Hasta el día de hoy, lunes 19 de agosto, no es pandemia. Ahí están las imágenes. Vean ustedes lo que causa esta viruela símica o viruela del mono, porque está terriblón. Esto es parte de lo que estamos viendo en estos días, que se está dando a conocer a nivel mundial. Pero bueno, los datos importantes que tenemos ahorita es que en México, pues sí hay casos de viruela símica, hay que decirlo, pero en Campeche no los tenemos. Con 14.250 infecciones y 456 muertes reportadas en lo que va del 2024, lo que significa un incremento del 160% en el número de contagios comparado con el año anterior, el Mpox o la viruela del mono se ha convertido en alerta mundial y es lo que declaró la Organización Mundial de la Salud. De acuerdo a la Secretaría de Salud Federal, los casos en México no han tenido aumento significativo. Por tal razón, la alerta nacional se mantiene prácticamente en amarillo. Sin embargo, eso no quiere decir pues, que esté la cosa muy tranquila. Están verificando todos los casos porque sí hay en algunos estados. El estado con casos de viruela símica más cercano a Campeche es Quintana Roo. Ojo, del 28 de julio al 3 de agosto de este año, únicamente había 3 casos de viruela del mono en México y los contagios acumulados de todo el año han sido de 49, es decir, 3 casos activos, pero hay contagios, a diferencia del año pasado que hubo 283. Los síntomas de la viruela del mono son fiebre, dolor de cabeza y musculares, inflamación de ganglios linfáticos, escalofríos y erupciones cutáneas como las que vemos en pantalla, que se desarrollan con ampollas, que se vuelven pápulas y que luego se revientan, y por supuesto que el tema del contagio es muy rápido y es lo que está intentando frenar la Organización Mundial de la Salud. Los países con mayores casos de viruela símica o viruela del mono o el Mpox están concentrados en África y en Europa, por supuesto en Asia también, y ya están llegando a la Unión Americana y a México y a toda América, pero hay un trabajo muy importante por parte de las autoridades de salud. Pero bueno, nos concentramos en la viruela del mono, pero ahorita tenemos el tema de las lluvias y el dengue, y autoridades municipales que no se preocupan por limpiar los parques, que no multan a los dueños, que luego son millonarios. Los dueños de terrenos baldíos son la gente de lana que tienen para tener un montón de terrenos baldíos. Pobrecitos, no, y todavía te lo presumen. No, tengo un terreno ahí, ya sabes, en tal lugar. No,
No tienen para limpiarlo, pero tienen su terreno baldío. Pues bueno, a ver, se ponen a hacer algo. Hablando de autoridades municipales, el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Campeche dio a conocer que Vivi Ravelo de la Torre violó la ley electoral realizando proselitismo en días y horas hábiles en su cargo como alcaldesa todavía, es decir, no había dejado el cargo y andaba haciendo proselitismo. El Tribunal Electoral resolvió que Ravelo asistió a una actividad partidaria en día hábil y además difundió de manera activa el evento controvertido en sus redes sociales. En consecuencia, el TEC ordenó dar vista a la autoridad competente para que se lleve a cabo las sanciones correspondientes conforme a derecho. Habría que ver cuáles son las sanciones. De acuerdo con el artículo 9 de la Ley General en materia de delitos electorales, cualquier funcionario público que cometa delito electoral podría recibir una sanción penal de 100 a 200 días de multa, que para ella pues yo creo que no es nada. Prisión de 2 hasta 6 años, uy, eso sí está duro, o incluso la suspensión de sus derechos políticos, más duro todavía, de acuerdo a la gravedad del ilícito. Yo creo que con la multa le va a ir mal y es lo más que le va a pasar. Y no es la única, porque hay que decir la verdad, aunque duela. También el Tribunal Electoral pide sanción en contra del alcalde reelecto de Carmen, Pablo Gutiérrez Lazarus, por un tema similar. Pero bueno, yo creo que las multas, y aquí se demuestra que en Campeche no hay mano santa para nadie, porque habían dicho, no, que porque la gobernadora está metiendo las manos, no, si la sanción se la van a hacer a uno y al otro también, la gobernadora no mete las manos por nadie, la gobernadora simple y sencillamente hace su chamba, que es gobernar, que es darle al tema del gobierno del estado de Campeche, y punto. Ya ven, que nos manden dinero los de Mexicanos contra la corrupción, que ahí se nos acabó aquí tantito la cosa. Pero bueno, al que sí le fue bien en el tema legal es a Javier Corral. El exgobernador de Chihuahua fue detenido en un restaurante de la colonia Roma apenas el pasado 14 de agosto. Ahí estaban las imágenes dando vueltas a nivel mundial. Resulta que llega personal de la Fiscalía de Chihuahua a la Ciudad de México. Se meten al restaurante, lo acusan, le muestran su hojita ahí de que te vas con nosotros, su orden de aprehensión, y se lo quieren llevar. Entonces el fiscal de la capital del país, Ulises Lara, se lo lleva en un vehículo y dice, no, esperen, no se lo pueden llevar. En primera, ¿qué chingados hacían elementos de la Fiscalía de Chihuahua en la Ciudad de México? O sea... Ni en Chihuahua los encuentran. Bueno, no, así es. No chambean en su tierra y se van hasta la Ciudad de México. ¿Cuánto le habrá costado a la Fiscalía, al gobierno de Chihuahua, mandar gente hasta la Ciudad de México? Llueve el dinero. Seguramente se los pagaron los de Mexicanos contra la... este es corrupto, vamos a pagarle. No. Hotel 5 estrellas. Ahí está. Y por supuesto que lo tuvieron que soltar. Ulises Lara, el fiscal capitalino, negó que hubiera colaboración con la Fiscalía de Chihuahua y lo dijo de esta manera para que esclarezcan las cosas. De tal forma que es fundamental reiterar que el personal ministerial del Estado de Chihuahua no contó en ningún momento con el oficio de colaboración que se requiere para llevar a cabo una diligencia fuera de su jurisdicción. Solo se trataba de un documento interno que bajo ninguna circunstancia les faculta irrumpir en una entidad foránea y con ello violentar su soberanía y mucho menos a cumplimentar un mandamiento judicial. De igual forma es imperativo señalar que en el párrafo final de dicho documento interno se precisa que se debe exhortar a los agentes de la Policía de Investigación de esta institución para que participen en el mandamiento judicial con pleno respeto en todo momento de los estándares de protección de los derechos humanos reconocidos en la Ciudad de México, lo cual no ocurrió al no haberse concluido el procedimiento. O sea, es como que de pronto te vayas de Campeche a Mérida, ¿no? Y
en el periférico de la ciudad te pasaste un alto o algo hiciste y te vaya persiguiendo la patrulla hasta Mérida, Yucatán, ¿no? Ahí está con lo que lo mandaron a volar. Es que no podían hacer nada, no podían hacer nada porque pues al final de todo no había colaboración. Creo que mandaron lo de la colaboración el otro día, ¿no? No, sí lo mandamos, lo que pasa es que pues llegó tarde. Se traspapeló. No pueden hacer una chamba que no les compete en donde no están, donde no tienen atribuciones. Pues sí, por supuesto que el tema del exgobernador Javier Corral es igual un asunto político que le ha dado la vuelta al mundo porque dejaron a la Fiscalía de Chihuahua pues, Tantito mal parado. el probable responsable Javier Corral Jurado por el presunto delito de peculado. Pero las investigaciones, ¿dónde están? ¿Y dónde está todo? Al final de todo, quedaron en ridículo los de la Fiscalía de Chihuahua. No los que fueron a hacer la detención, pues ellos los mandan, pero los encargados de la Fiscalía, el gobierno de Chihuahua, insisto, es como que te fuera persiguiendo una patrulla de aquí del Malecón y llegas a la ciudad de Mérida y te topas con que ahí están. Antes de que intente llegar, pues ya me lo retornó ya el comandante Saidén, y yo creo que la comandante Marcela tampoco lo permitiría. Pero bueno. Mi vida ya no sabía de dónde sacar celulares para ver a quién le Ya no llamaba. sabía dónde, no sabía a quién llamar. Pues imagínense, yo creo que está difícil la situación, sobre todo porque tú sabes que está tranquila la cosa. Tú dices, no, pues yo estoy en la Ciudad de México, la bronca la tengo en Chihuahua. Me voy a cenar tranquilo. No voy a Chihuahua. Hay gente que a Campeche no viene y si yo sé que en Campeche me van a detener, no voy a Campeche. Pero no han mandado a ningún policía o a ningún ministerial a otra ciudad para que haga la A la chamba. universidad para que lo detengan. Sí, o sea, no. Aquí está tranquila la cosa. No. Bueno, así están las cosas. ¿Qué va a pasar con el Poder Judicial? Van a estar en paro. ¿A quiénes afectan? ¿Y por qué? ¿Quiénes son los afectados? Los que tienen un caso que resolver. ¿Quiénes son los que van a sufrirla más? Los que quieren ver a algún familiar libre si es que están llevando su caso y tienen probabilidad de salir libre, o viceversa. ¿Dejaron a alguna persona encargada de la chamba mientras ellos están en paro? Creo que no. Y si se siguen sumando más, tantito. Aquí en Campeche también se sumaron al paro del Poder Judicial, tal vez porque no quieren que los de arriba les vaya mal, pero los de abajo no les afecten absolutamente nada. Esto es como cuando les quitaron esos privilegios de que tuvieran chofer y cuanta cosa, y hasta vestuario, pasta de dientes pagado, mientras la gente de abajo que chambea todo el día, Ni para su chesco. ni para el chesco, ni para el camión, ahí andan viendo cómo llegan. Y bueno, en el tema de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, ya veremos dentro de unos días encabezando la marcha a Claudio Ecos González, a María Amparo Casar. ¿Quiénes lo van a acompañar? Eso también va a estar muy bueno, porque entonces es donde te das cuenta en dónde se reparten la lana, además de la lista que dieron a conocer a nivel nacional. Y bueno, ya me voy porque si no luego me regañan. Nos vemos la próxima semana, donde digo la verdad, aunque duela a mis liberales y heroicos patriotas, y esto se llama Trasfondo. Arlo Dent, el cambio que tu sonrisa necesita, presentó.